Hey Backers, this video is in Spanish language. If you want to see it with English subtitles, you can click on here in the YouTube button. Thanks for watching. Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. En este vídeo de entrevista hablaremos con uno de los socios de Creating Games, Carlos. Como muchos de vosotros sabréis, lanzaron un juego por Kickstarter llamado Day Night Z. Pues bien, contactaron conmigo con la idea de hacer una serie de vídeos, de los cuales este es el primero, en el que se responderían las dudas más frecuentes que tienen los mecenas o las inquietudes. Este vídeo se lanzará con una actualización, en ella ya hablarán por escrito de los temas más principales que muchos de vosotros estáis pensando ahora, como es estimación de fechas, estado de la producción y un par de cosillas más. Así que en el vídeo, en lo que es el vídeo, no se hablará de ello porque me han dicho que ya lo pondrán por escrito en la actualización, y sí que se responderán a otras preguntas como mecánicas de juego o implementaciones, el futuro del juego. Si queréis saber más, pues quedaos viendo el vídeo, que se responderán algunas de las dudas más frecuentes que hemos ido viendo. Después del vídeo, una vez haya sido subida la actualización, si no os queda clara alguna cosa o pensáis que alguna cosa no se ha explicado o que queréis saber más sobre otro aspecto, podéis dejar los comentarios en Kickstarter, en el mismo vídeo o en cualquiera de los foros que están presentes. ¿Vale? Pues bien, me dejo de hablar y vamos adelante con la entrevista. Hola, supervivientes. Como veis, aquí tenemos a Carlos de Creating Games. Buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Vale, como habéis visto en la actualización se responden muchas de las preguntas que os preocupan más. Ahora lo que vamos a hacer son preguntas más del juego, más sobre cómo se juega, ¿vale? Carlos, yo creo que la primera pregunta, la que quizá la gente tiene más dudas, es qué pasa después de la ciudad. Una vez los héroes acaban la misión, ¿qué pasa? ¿Vale? A ver si podrías responder esa pregunta. Sí, bueno, brevemente, en la ciudad desarrollaría la misión. Una vez que termine la ciudad, vuelve mediante la fase de viaje al campamento y desarrollaría otra vez la fase de campamento hasta el inicio de la siguiente misión. La fase de ciudad, así brevemente, es... ¿De campamento? Sí, perdón, la fase de viaje entre ciudad y campamento sería mediante un mapa elegir uno de los caminos, la vía más corta entre la ciudad en la que desarrollan la misión y el campamento. En ese camino tendrías que elegir el camino conocido o el camino desconocido, que te desarrollaría una cantidad de eventos u otra. Por un lado son eventos fijos y por otro lado son eventos aleatorios. Entonces eso ya tendrías que tomar tú la decisión y desarrollar el número de eventos mediante el mazo de carta de viaje. Así brevemente. Vale. Desarrollaré la fase de ciudad y una vez que termine la fase de viaje en sentido inverso hacia el campamento, y en el campamento desarrollaría la fase de refugio. En esta fase, al terminar cada fase de ciudad, obtendría una cantidad de puntos de refugio y en el refugio cada vez que llegas al refugio tienes una serie de puntos, como acciones, como si dijésemos. Exactamente, pero no serían acciones, serían como acciones especiales. Tienes una cantidad de edificios. Sí, pero me refiero que siempre tendrías las mismas. Cuando llegas, pum, no, que no se guardan, ni se agotan, ni nada. Son como una serie de puntos. Claro. Vale. Claro, entonces, claro, esos puntos de todas maneras no son acciones. La fase de campamento es una mezcla entre Warhammer Quest y Kingdom Death. Es una cosa muy, muy rara. Y entonces tú tendrás una serie de edificios que podrás ir construyendo nuevos edificios, pero de base tendrás una cantidad de edificios mínimos. Entonces dentro de cada edificio, cada superviviente, cada día podrá hacer una acción, pero también cada edificio tendrá acciones especiales. Y esas acciones especiales se gastarán los puntos que te he comentado, los puntos de refugio. Serán acciones especiales, a lo mejor en la enfermería para poder curar una infección necesitará un punto especial.
mientras que con la acción normal solamente podrás curarte salud. Vale. En el edificio de víveres podrás recolectar víveres, pero con la acción especial podrás conseguir Y más las o acciones podrás especiales son conseguir... limitadas, ¿no? Claro, Claro, son limitadas a esos puntos. Y las Entonces los acciones, puntos... y si decides hacer la acción normal, puedes hacerla cuando quieras o te Sí, sí, impide. la acción normal solamente te gasta tu acción diaria. O Vale, sea, cada día, cada superviviente tiene una acción. vale. Y al finalizar cada día ocurrirá un evento de refugio. Vale, Que una puede- cosa. ¿Las acciones especiales son compartidas por todos? ¿Son en grupo? Sí, Cada o grupo sea, decide... no, te explico. Los puntos son para todos. Lo normal es que consensúes con el Sí, grupo qué va a hacer cada uno. Pero vale, cuando llega tu turno, cuando llega tu momento, si quieres gastarlo, lo puedes gastar. vale. Aunque no tengas. Entonces, a ver, lo suyo es consensuarlo, Sí, pero si llega el momento y dice, mira, yo me voy a curar, me da igual sí. lo que hagáis vosotros, pues Vale, vale. entonces. Vale, perfecto. Y básicamente eso, una vez que termina cada día, pues se ocurre un evento de Mm. refugio y, y nada, podrás permanecer en el refugio el tiempo que creas necesario hasta que inicie la siguiente misión. Vale, lo que pasa es que cada vez que te quedas, pues tienes que sacar una carta de evento, ¿no? Exactamente Es cada la... día saca una carta de evento y cuando pasan X cantidad de días, los eventos son mucho peores. Mientras más tiempo permanezcan, mucho peores. ¿Ah, sí? Porque Sí, es... aparte también a efectos de juego, no debería decir, pero a efectos de campaña también hay misiones en las que cuenta el tiempo entre misión y misión. Ah, Y entonces el resultado entre misión y misión, el tiempo que tarde en llegar de una a otra, afectará en el desarrollo de la misión. bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. De todos modos, Sí, como hemos dicho, si en el vídeo mismo o en la página de la actualización del Kickstarter quieren hacer más preguntas más concretas, sí, podemos, si hace alguna pregunta en concreto de, oye, ¿qué edificio hay en el campamento? O cómo se desarrolla, no sé, preguntas más concretas, podemos explicarlas sin problema. sí, los edificios ya se explicó bueno, durante la campaña. Otra pregunta recurrente de los mecenas es sobre las misiones en el juego. ¿Podrías explicar o decir cuántas misiones trae el juego, si es con expansión sin y las horas también en la que se puede aprovechar el juego? ¿Cuántas horas de juego da? No, no, las horas sería más complicado de estimar, Ah, una porque ya relativa. depende un poco del desarrollo o del... Habrá personas que vayan directamente a la misión y jugadores que, no sé, que a lo mejor intenten... También dependerá mucho de lo que te ocurra en cada misión, porque habrá misiones en las que a lo mejor los eventos te acompañen y no te compliquen mucho la cosa, o te aparezcan o no te aparezcan misiones secundarias y decidas usarlas, ¿no? Y eso depende un poquillo relativo. Pero en cuanto a la cantidad de misiones, hay 25 misiones en el juego base. Sí, Eh, el juego base tiene no se juegan las 25 misiones de tirón, tiene tres finales diferentes, entonces son tres ramas de historia que vas desbloqueando dependiendo de las decisiones que vas tomando o los resultados de las misiones. Entonces hay sí. misiones que son comunes entre las Entre tres cada ramas rama. o entre varias ramas, hay una misión que convergen, que son comunes, y más o menos dependiendo de las decisiones que vaya tomando o las ramas que siga la historia, pues variará a lo mejor entre unas 9 o 11 misiones que durará la campaña principal. Pero en total, ya te digo, son 25 Vale, ese es el juego base. de juego base. Y hay expansiones que dan más misiones, entiendo. Sí, La de luego los... está la expansión de la campaña. En este caso, esta campaña lo que desarrolla es uno de los tres finales que hay, desarrolla uno de esos tres finales. Como una secuela. Exactamente, sí. Ya no es no tiene finales diferentes, sino que es mucho más lineal, pero cambia un poco el estilo de juego. O sea, el estilo de juego de normal varía un poquito, porque a lo mejor, pues, por ponerte un ejemplo, no viajas al campamento tan a menudo y te encuentras edificios en la ciudad que hacen como pseudo edificios del campamento. Sí, Vale, una o cosa. sea, es una campaña un poco más lineal,
pero sí que Sí, se ven pero cambios, o es sea, diferente. es más rejugable en el sentido de que cambia un poco lo que es Sí, el lo que tenía, concepto del juego. lo que veías acostumbrado si habías jugado la campaña anterior. Vale. Correcto. Sí, aumenta la línea de temporada, o sea, me refiero que continúa la historia, que Sí. no es la misma, pero que no es una campaña de ramificada con finales diferentes, sino que es más lineal, aunque cambia el estilo de juego. Otra de las cuestiones que se ha preguntado o que he visto que se ha preguntado es, porque durante la campaña em, o sea, salieron las reglas y se vio cómo era el combate y creo que durante el desarrollo posterior se han ido cambiando algunas cosillas del combate. ¿Podrías decir los cambios que ha habido del combate o qué se ha cambiado en el combate? En realidad el cambio solamente ha sido uno, afecta Ajá. mucho el combate porque en un principio no era diferente, pero parece que es una chorrada, pero ha variado mucho el combate. Hmm. En realidad solamente ha sido añadir el dado de localización de impacto. Sí. En un principio, cuando empezamos el desarrollo del juego, ya lo teníamos contemplado. Eh, Conforme fuimos testeando y fuimos jugando y tal, sobre todo para ahorrar de cara a la producción material y tal, decidimos desecharlo. Ujú. Pero cuando después de la campaña, cuando empezamos a trabajar con el nuevo fabricante, nos dio la opción de poder recuperarlo, entonces decidimos que sí, porque nos gustaba mucho esa opción. Entonces, claro, pues, Lo bueno es testeamos. que es una opción que ya se había probado, no es algo que ha No, surgido no, a de hecho, posteriori. Vamos a meter esto, ¿no? no, no, de hecho fue al inicio Vale, eso quede del claro. desarrollo del juego, hace ya, Sí, al principio ya lo teníamos contemplado. vale, eso es bueno. Eh, el dado de impacto, sobre todo, de hecho, para poder suplir la baja del dado de impacto, cuando decidimos quitarlo, como contramedida lo implementamos en la inteligencia artificial de los zombies, que cada turno salía una zona de impacto, pero claro, eso no lo hacía tan real Ya, porque, real entre comillas, dentro del juego, sí, porque siempre impactaban en la en el misma mismo zona sitio. todo, Sí, claro, durante un turno completo. Entonces, cuando pudimos recuperarlo, no lo dudamos. vale, muy bien. eh, Testeamos como habíamos implementado el sistema por la carta de IA, volvimos a testear, ajustar los valores, sobre todo para que, pues claro, era diferente y funciona muy bien. Lo dicho, para que los zombies, el dado de impacto está sobre todo usado para la parte de los zombies atacan a los supervivientes. Sí, Pero también se incluye en el reglamento una regla opcional que aumenta la dificultad del juego si la gente decide usarlo, para si los los héroes. jugadores deciden usarlo, para usarlo también los héroes. Es decir, que solamente hace daño al zombie si le impacta en la cabeza. Ostras. Sí, ya es jodido. Entonces, eso aumenta mucho la dificultad del juego, pero pues, sí está ahí, es una regla opcional. El modo hardcore, vale, está bien. Tienen Sí. opciones. Otra de las preguntas, más bien preguntas o es peticiones que se han hecho es si podéis grabar un gameplay o varios turnos de juego porque ya se vio durante la campaña, pero grabarlo ahora con todos estos cambios o todas estas mecánicas que habéis introducido, con los materiales nuevos de los que tenéis. ¿Tenéis previsto realizar algún gameplay o cómo va el tema o cómo lo tenéis para hacerlo? Nos gustaría mucho hacerlo. En este momento de la campaña, que estamos tan liados y a tope intentando acelerar todo lo máximo posible, la verdad que por tiempo, sobre todo por tiempo, nos resulta complicado. Pero queremos que una vez que termine ya nuestra parte, que en realidad comience ya los envíos y todo, y hay que ya tampoco actualizaciones, no habrá muchas actualizaciones. Sí que es verdad que en esa parte que ya estaremos más libres, queremos grabar un gameplay, sobre todo de la primera misión. De la primera misión es una misión introductoria, un aprende a jugar. Entonces, Sí. es algo que los mecenas nos piden que no grabemos eso para evitar la sorpresa, aunque bueno, tampoco, pues, pero grabamos, sí, intentaremos grabar un Hombre, gameplay. también quien lo quiera ver lo puede ver y si no, pues te ves un par de turnos y ya está. Tampoco tienes que Sí. machacarte toda la misión. Otra cuestión que me gustaría aclarar es sobre el futuro del juego.
El juego, evidentemente, vuestra intención era venderlo posteriormente, o sea, sacar el juego en Kickstarter y después de la campaña venderlo en tiendas y ser un producto de retail o de tienda. ¿Cuál es el futuro del juego después de la campaña, después de que entreguéis a los mecenas? Pues desde que terminó la campaña, la verdad que hemos estado en contacto con muchas distribuidoras y viendo todo cómo podríamos hacerlo. Pero al final hemos tomado la decisión de que no llegará a tienda. ¿No? O sea, es difícil, pero no lo vamos a sacar en tienda. Y el motivo básicamente es que este tipo de juegos solo podemos sacarlo por Kickstarter. Te explico el porqué. Porque la cantidad de materiales que trae y la cantidad de cosas que trae solo podría ser a través de Kickstarter. Normalmente siempre cuando hablábamos con distribuidoras y tal para cantidad de copias, para distribución, casi siempre te preguntaban por los costos de fabricación. Y cuando veían que eran elevados, te pedían que subieses el precio. Subir el precio no, reducir los costos de fabricación. Entonces, ¿eso qué implicaba? Capar el juego. Capar el juego. Entonces, claro, algo que te ocurra un montón, algo que funcione. Capar el juego para sacar luego expansiones. No. Bueno, a ver, exactamente, todo lo que te hay cosas que se podrían sacar y cosas que no, evidentemente. Claro, no, pero obviamente todo lo que te faltaría, por ejemplo, el juego base. El juego base, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, pues mira, hay que reducir los costos de fabricación para que sea más viable. Pues claro, eso implicaba reducir, a lo mejor decir, pues mira, pues en vez de 10 supervivientes, 4, en vez de no sé qué, pues saco menos enemigos, tengo que quitar cantidad de cartas de los mazos, tengo que quitar, ¿sabes? Quitar X cosas para llegar a unos costes de fabricación. O reducir el grosor también, pues reducir la calidad, exactamente, reducir la calidad, reducir unas cosas. Entonces, un juego que funciona así, bien, tal y como está, el hecho de tener que recortarlo solo para que llegue a tienda, en realidad... Pero eso quiere decir que en la tienda de INAIZ solo estarán disponibles si hay restos del Kickstarter. Esa es la cosa. Lo único que nosotros vamos a producir las copias de los mecenas, más un pequeño excedente para reposiciones. Entonces, todo lo que sobre será lo único que una vez que termine ya traigamos a los mecenas, será lo que se llegue a vender. No sé si seremos nosotros, si será a través de alguna tienda o algo, pero solamente será eso poco. Y el juego solamente funcionará a través de Kickstarter, ya te digo. Sobre todo más que nada por eso, porque no queremos caparlo, no queremos recortar lo que llega a tienda y que la jugabilidad o la calidad o el juego pues no sea el mismo solo por el hecho de sacarlo a tienda. Entonces pues funcionará a través de todo lo que se saque nuevo, que por cierto también hay mucho, porque cuando desarrollamos el juego, decirte que todo lo que hemos sacado en este juego es solo una tercera parte de todo lo que teníamos pensado y desarrollado, tanto para historia como para enemigos, como para supervivientes, como para facciones, como para... todo. Entonces solamente será una tercera parte de lo que teníamos en mente. Entonces si queremos que por material se puede seguir sacando, y si se saca será a través de Kickstarter. Vaya, eso es un cambio bastante importante en la política. Vale. Como primer vídeo así de repaso, de ver lo que las cosas principales que han preguntado, está bien ya. Como hemos dicho, si tenéis más preguntas más concretas sobre el juego o cosas que no hayan quedado explicadas, las podéis ir preguntando, ya sea en este vídeo, en la campaña de Kickstarter. Estaremos atentos y las iremos recopilando para el próximo vídeo, ¿no, Carlos? Y podemos ir respondiendo así que es más fácil, no requiere tanto tiempo, se graba en un momento y ya está. Y queda mejor explicado de voz que no... Mucho más cómodo y sobre todo también por lo que comentas, por los tiempos. Y lo dicho, si hay cualquier otra duda en las diferentes dudas que tenga en la actualización o en el vídeo, como comentas, y no hay problema en ir resolviéndolas. Vale. Ya,
poco a poco ya vamos viendo el final del Vale, proyecto. a ver si se ve, que todo es lo que queremos, que salga a Sí, juego y salga lo mejor posible. mm, Pues nada, por mi parte encantado igualmente. y nos vemos otra vez y grabamos otro, ¿vale? Muchas gracias por tu tiempo también. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado y creo que es una iniciativa interesante y que será muy útil para todos los mecenas que estamos en el proyecto. Así que espero más preguntas y tener otro vídeo con más respuestas de los chicos de Creating Games, ¿vale? Venga, y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. Hasta luego. Buenas supervivientes, aquí tenemos a Carlos de Creating Games, como hemos dicho, y bueno, pues va de la ciudad, de cuando hacemos la misión, ¿qué viene después? Supongo que... Ah, no, a lo mejor bueno, te presento y sales tú diciendo no sé, algo o voy directo a la pregunta. Pues claro, Sí, preséntame, es que no sabía si tenía que decir hola o algo. claro, claro, es verdad, yo he ido directo ya. Vale. Digo, Em, se te irán desbloqueando mediante diferentes pistas o acciones que haga o cosas. Espera, vamos Y a entonces repetir. Vamos a... habrá personas que vayan directamente a la misión y jugadores que, no sé, que a lo mejor intenten